La caja de madera negra. Si hay algo en el mundo que atrae a la curiosidad humana con una fuerza casi maligna, es un misterio con precio. Lo que está oculto, lo que está prohibido, siempre será más valioso. Por eso, cuando vi el anuncio en un rincón oscuro de Internet, mi escepticismo fue inmediatamente superado por una necesidad irracional. La venta era de una caja antigua, contenido desconocido, sin garantía, venta final. La fotografía mostraba una caja pequeña, de unos 30 centímetros de lado, hecha de madera tan oscura que parecía absorber la luz. No tenía bisagras ni cerradura visible, solo un acabado pulido por el tiempo. Y lo más extraño, en la descripción, el vendedor había añadido, casi como un ruego: nunca debe ser abierta. El comprador asume toda responsabilidad. La historia que la acompañaba era vaga. La caja había pertenecido a un coleccionista de antigüedades que murió bajo circunstancias extrañas, solo y susurrando. Había sido encontrada en el ático, envuelta en cadenas finas. No sé por qué pujé. Tal vez fue la advertencia, el desafío inherente a la frase nunca debe ser abierta. En mi mente, esto solo significaba que el contenido debía ser increíble, un artefacto histórico o una fortuna oculta. Pagué una suma modesta, ridículamente baja para un objeto con tanto drama. Cuando el paquete llegó, el cartero me comentó que la caja era extrañamente pesada para su tamaño. Al desenvolverla, sentí una frialdad inusual. No era la frialdad del metal, sino la de una piedra, un frío que parecía emanar de su interior. Me enfrenté a mi tesoro prohibido. La caja no tenía cerradura. Después de examinarla, descubrí un mecanismo rudimentario en la parte inferior, oculto por una pátina de cera endurecida. Quité la cera con una navaja y pulsé. Se oyó un clic diminuto. Un sonido que, retrospectivamente, fue el pistoletazo de salida para el desmoronamiento de mi realidad. Mi intención era venderla. Mi destino fue ser su primer guardián involuntario. Lo que encontré dentro no fue oro ni un mapa antiguo. Fue algo peor. Fue un pedazo de oscuridad que se pegó a mi vida y que, una vez liberado, se negó a volver a ser encerrado. La tapa se levantó con un crujido seco. El interior de la caja no estaba vacío. Había un forro de tela negra, muy desgarrada, y en el centro, un único objeto. Era un hueso. No un hueso de animal, sino un fragmento pequeño, pulido por la fricción. Estaba envuelto en un mechón de cabello seco, de un color rojizo oscuro, atado con un hilo muy fino de plata que parecía desintegrarse al tacto. La decepción inicial fue inmensa. Tanto misterio por un hueso y un mechón de pelo. Los tiré sobre la mesa con desdén. Sin embargo, al tocar el hueso, sentí la misma frialdad profunda, como si hubiera estado congelado durante décadas. Esa noche, el primer fenómeno inexplicable ocurrió. Me desperté a medianoche con una sensación de opresión en el pecho y un olor agrio en la habitación, como a tierra mojada y ceniza antigua. Me levanté y revisé la caja. El hueso y el mechón de pelo estaban exactamente donde los había dejado. Pero la caja estaba cerrada, perfectamente cerrada, sin rastro del mecanismo. Al día siguiente, mi estado de ánimo cambió drásticamente. Mi energía se desvaneció. Las discusiones cotidianas con mi pareja se volvieron explosiones de ira sin motivo. Sentía una hostilidad que no me era propia, como si la caja hubiera inyectado una toxina emocional en mi hogar. Comencé a escuchar ruidos. No eran golpes, sino algo más sutil, un raspar constante, muy leve,
proveniente de la habitación donde estaba la caja. Al principio, lo atribuía a la ventilación o a los roedores, pero el sonido siempre se detenía en el instante en que abría la puerta. Mi obsesión con el objeto creció. Revisaba el hueso y el pelo a diario. El pelo, que era seco y quebradizo, parecía, de alguna forma, más largo que el día anterior, o quizás la perspectiva me engañaba. La cera que había quitado de la caja para abrirla aparecía a veces en la tapa, como si el objeto estuviera intentando sellar de nuevo su prisión. Decidí que el objeto era la fuente de la perturbación. Intenté deshacerme de él. La primera noche, lo metí en una bolsa de basura sellada y la llevé al contenedor. Sentí un alivio inmediato. Sin embargo, a la mañana siguiente, el hueso y el mechón estaban sobre mi mesita de noche, justo al lado de mi taza de café. No había señales de allanamiento, ni de que alguien hubiera entrado. Era una burla cruel a mis intentos de liberarme. Me di cuenta de la aterradora verdad. El objeto me había elegido. La caja no era una prisión, sino una protección. El vendedor me advirtió: nunca debe ser abierta porque lo que había dentro era algo que se adhería al portador una vez que se rompía el sello. Mi salud mental se deterioró. Comencé a tener pesadillas recurrentes. Sueños de un sótano oscuro y frío, con un grito lejano de una mujer. Lo peor era el despertar. Siempre me despertaba con un olor a jazmín dulce y náuseas. Una noche, el zumbido se hizo más fuerte. Decidí ignorar el miedo y enfrentarlo. Entré en la habitación y encendí la luz. La caja estaba abierta sobre la mesa. El hueso y el pelo no estaban en la mesa, sino dentro de la caja. Me acerqué, y entonces vi la superficie interior de la madera. No estaba forrada de tela. Estaba grabada con escritura minúscula, apenas legible. Eran nombres y fechas. Una lista. Una lista de personas que, supuse con un horror creciente, habían sido guardianes anteriores de la caja. Mi nombre estaba allí, grabado superficialmente con un trazo fresco, justo al final de la lista. Y al lado, una fecha, aún sin marcar, la fecha de mi cumpleaños, dentro de 2 meses. El terror me paralizó. El hueso y el pelo no solo me habían elegido, sino que me habían registrado. La caja era un artefacto cronológico que marcaba la vida útil de sus víctimas. Me di cuenta de que mi destino no era venderla, sino morir con ella. Actué por instinto de supervivencia. No podía destruirla. El hueso y el pelo siempre regresaban. Tampoco podía simplemente tirarla. Regresaría a mí. Tenía que pasar el problema a otro. Tenía que venderla, pero necesitaba añadir una capa de protección para el siguiente. La volví a embalar. La envolví en una lámina de plomo grueso, y luego la cerré con candados pesados. Tomé una foto, agregué la descripción y volví al rincón de internet. Puse un precio ridículamente alto, esperando que nadie la comprara. Pero añadí la advertencia: la caja está sellada. No la abra. Véndala. Quería darle una oportunidad, un conocimiento que a mí se me había negado. La vendí en 3 días a un coleccionista anónimo. El alivio fue instantáneo, pero corto. Mi vida volvió a la normalidad. El sueño regresó. El olor a jazmín desapareció. Sin embargo, a día de hoy, sigo revisando obsesivamente el sitio web de ventas. No busco mi caja, sino la aparición de otra. Una nueva caja envuelta en drama, con una advertencia desesperada. Porque la verdadera lección de la caja no fue lo que contenía. Fue la certeza de que el hueso y el pelo no se quedaban en la caja,
Se adherían al portador hasta que la lista de la caja se completaba, y luego regresaban a su prisión, esperando a la siguiente víctima que fuera lo suficientemente imprudente como para anhelar lo prohibido. Ahora vivo con el miedo de que un día el nuevo dueño rompa la cadena de advertencias, abra la caja y mi nombre, ya grabado, sea tachado con la última fecha de mi vida. La caja de madera negra no era mágica, pero era indiscutiblemente maligna. Me forzó a ser su víctima y su cómplice. ¿Fue mi acción, al revenderla, un acto de cobardía o una necesidad vital de supervivencia? ¿Creen que el objeto sigue la misma línea de guardianes o simplemente busca al incauto que, como yo, se deje llevar por la curiosidad? Y, honestamente, si ustedes hubieran comprado un objeto con la advertencia de nunca abras esto, ¿habrían resistido la tentación? ¿Tú qué piensas? ¿Qué era realmente el hueso y el pelo? Déjanos tus teorías en los comentarios. Y si has comprado algún objeto misterioso con una historia oscura, nos encantaría escuchar tu experiencia.